Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar del capital. Hola chicos, ¿cómo estáis todos? Como podéis comprobar, estoy otra vez en mi antiguo plano. Vuelvo a estar en Valencia, volveré a Madrid mañana mismo. Iré creando un setup mínimamente decente en Madrid para que sean más agradables a la vista los vídeos. Pero bueno, como siempre sabéis, estos vídeos hay mucha gente que ni los ve, sino solo los escucha, así que no me preocupa demasiado el tema. Hoy vamos a seguir con las formaciones de economía marxista en base al libro de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero, que os dejaré en links en la descripción, tanto para su compra como para su descarga en PDF. En el último vídeo paramos en un punto muy importante que venimos a desarrollar hoy en economía marxista, y este es el capital. Es una palabra muy popular en torno a la cual hay muchísima confusión y hay muchos autores que la usan a su antojo, sobre todo para intentar criminalizar o desmontar la teoría marxista en torno a la economía sobre la explotación del hombre por el hombre. Entender qué significa el capital es esencial para entender cómo se explota a los trabajadores en el capitalismo. No se puede entender, por ejemplo, el capital con el sistema en el que domina el capital, que es el capitalismo. O sea, no se puede entender en términos ya más concretos económicos, el capital como a la clase dominante. La clase dominante posee el capital, pero no es el capital, aunque de manera retórica se utilice muchas veces, ¿no? En contra del capital, etcétera, etcétera. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Vale, así que vamos a empezar con la definición que se da en el libro y a partir de ahí vamos a dilucidar algunas cuestiones y sobre todo preguntas que seguramente os surjan. Vamos a ello. Una de las definiciones para mí más completa y a la vez más sintética y simple es la siguiente. El capital es el valor que arroja una plusvalía mediante la explotación de obreros asalariados. Antes de entrar en esta definición, tenemos que ver qué se suele entender por capital. Por capital se suele entender cualquier medio utilizado para producir. Hemos escuchado muchas veces palabras como capital humano, como capital social, incluso capital cultural, y a la vez también se intenta identificar el capital no solo con las fábricas, las herramientas o el dinero que posee la clase dominante, la burguesía, sino que la burguesía intenta identificar capital incluso con las herramientas que se podían utilizar en las comunidades primitivas. O sea, es una definición que a través de la transversalidad histórica realmente descontextualiza y arranca de su historia al capital de manera que no somos capaces de entender su verdadera naturaleza. El capital es cierto que aparece en modos de producción anteriores al capitalismo como un germen de lo que será en un futuro, pero cuando se puede hablar del capital como algo universal y determinante en la economía, es en el capitalismo. Vayamos ahora a la definición. Cuando en esta definición se nos dice el capital es el valor que arroja una plusvalía, tenemos que tener en cuenta ya la primera palabra que se utiliza, valor. Cuando hablamos de valor nos podemos referir tanto a mercancías como por ejemplo a la mercancía dinero, que tiene una función muy concreta de la que ya hablamos, que es la de expresar el valor del resto de mercancías, así como otras muchísimas funciones, como medio de circulación, como medio de pago, etc. ¿Qué nos permite la palabra valor aquí? Aglomerar ambas definiciones. El capital no es dinero, el capital puede estar en forma de dinero. El capital no es un martillo o una fábrica, sino que puede aparecer de dicha forma. Lo importante es qué le define, cuál es su naturaleza, para después entender cuando el dinero o los medios de producción, por ejemplo, son o no capital. Veamos. El capital es el valor que arroja una plusvalía mediante la explotación de obreros asalariados. Podríamos decir que el capital es todo ese valor, es decir, dinero, medios de producción o cualquier otra mercancía, que sirve al capitalista para extraer esa plusvalía explotando a los trabajadores. Por eso, cuando en las comunidades primitivas, por ejemplo, que no existía la propiedad privada ni la explotación del hombre por el hombre y se producía a través de la cooperación simple de los miembros de las gens y estos a la vez repartían el producto para cubrir las necesidades de la comunidad, no había capital, porque los instrumentos que se utilizaban, por ejemplo, eran instrumentos que no iban destinados a la extracción de un beneficio a través de la explotación de los trabajadores. No obedecían a una fórmula muy famosa y de la que hablaremos ahora, que es la siguiente fórmula: D, M, D'. Esta fórmula no es otra que la fórmula general del capital, la fórmula de cómo éste se mueve en la economía actual. Hoy en día un empresario tiene un dinero
que gasta en unas mercancías, las cuales, como veremos, forman parte del ciclo productivo, la cual vende después por más dinero. Hoy en día lo que guía la economía es la extracción de beneficio, y ahí es donde el capital adquiere una función esencial. Por eso, cuando por ejemplo campesinos en la etapa feudal producían mercancías que después consumían ellos mismos, no se podía considerar capital, ya que se trataba de una economía natural, es decir, una economía en la que tú produces lo mismo que vas a consumir. Solo aquellos que producían con el objetivo de intercambiar su mercancía, es decir, aquellos que estaban adscritos a la producción mercantil, podemos decir que tenían ese capital. Como se dice aquí, en términos generales, los medios de producción solo se convierten en capital en el modo de producción capitalista, en la que estos pasan a ser propiedad privada del capitalista y existe la explotación del trabajo asalariado, es decir, existe una gran parte de la población que se encuentra desposeída de los medios de producción y solo tiene para vender su fuerza de trabajo. En ese momento, los capitalistas son los que poseen unos medios de producción privados de los que se excluye al resto de la sociedad y con los que se explotará a esa población desposeída, de la cual extraerán ese beneficio que identificamos con la plusvalía. Como diría Marx, el capital suele empezar su andadura en forma de dinero, pero eso no significa que el dinero sea capital en sí mismo. Para ello tiene que tener el fin de explotar trabajo ajeno. Como vemos, hay otro elemento definitorio intrínseco en todo lo que estamos diciendo, y es que tiene que darse una relación entre trabajadores y empresarios, entre esa población desposeída y los poseedores de los medios de producción. El capital no lo encontramos en modos de producción anteriores, sino más que en formas germinales que después darán lugar a el sistema capitalista como tal. ¿En qué se diferencian esos anteriores modos de producción con el modo de producción capitalista? Pues como ya hemos explicado, que en el modo de producción capitalista predomina la producción mercantil para la venta de los productos y la obtención de un mayor beneficio, mientras que en los modos de producción anteriores, en el feudalismo, en el esclavismo, predominaba la economía natural, la cual no solo suponía que, por ejemplo, los campesinos produjesen para consumir ellos mismos lo que necesitaban, su propia producción, sino que además el producto que se les robaba en forma de plus trabajo, de plus valor, lo consumía de manera parasitaria una clase dominante, no lo utilizaba para explotar más y mejor a los trabajadores. Y esto es uno de los elementos más importantes del capital, porque explotación del hombre por el hombre ha habido desde que existen las clases. La diferencia es que antes el beneficio obtenido se consumía casi de manera completa por parte de esa clase dominante en el ámbito del consumo personal no productivo, y hoy en día se utiliza ese beneficio para aumentar y mejorar la explotación de los trabajadores y seguir obteniendo ese beneficio. Por eso la fórmula que hemos indicado antes de dinero por mercancía por dinero prima o más dinero se contrapone a la antigua fórmula de la circulación de mercancías a la que estábamos acostumbrados en los antiguos modos de producción, que era la siguiente: M de M. Es decir, yo tengo una mercancía, la vendo para obtener un dinero y con ese dinero obtener la mercancía que quiero. Realmente se cambia la lógica a la hora de producir y por lo tanto también a la hora de circular. Y cuando ahora se produce con un objetivo muy distinto que hoy vamos a desarrollar. Antes de entrar en lo que se conoce como la composición orgánica del capital, hay que aclarar algo que ya hemos dicho en anteriores formaciones, y es que lo que permite el incremento del capital no es el simple intercambio, sino la explotación de la fuerza de trabajo por parte de la burguesía, la cual explicaremos dentro de todo el ciclo del capital más adelante. Veamos ahora qué es eso de la composición orgánica del capital. Estamos hablando de los elementos que conforman el capital. Hay que recordar que el capital es ese valor en forma de dinero, de medios de producción, con el que cuenta el empresario para producir y explotar a los trabajadores. Pero claro, hay muchas cosas en las que el empresario se gasta dinero, y hay dos maneras de hacer esta división. A lo que se conoce como composición orgánica de capital es la división basada en capital constante y capital variable. El capital constante es lo mismo que la inversión que hace el capitalista en los medios de producción, es decir, en el combustible, en la maquinaria, en los locales, en las técnicas de organización del trabajo, en el management o la inteligencia de la empresa, todos los ámbitos técnicos de la producción que no corresponden al otro capital, que se conoce como capital variable. El capital variable se corresponde con los salarios que se paga a los trabajadores para que produzcan. Es el capital que se corresponde con la compra de la fuerza de trabajo que se aplicará para aumentar el valor durante la producción de las mercancías. La composición orgánica del capital se basa en la división del capital constante
entre el capital variable. Es decir, cuanto mayor sea el capital constante, cuanto más invierta el empresario proporcionalmente en la técnica, la maquinaria, la mejora de las condiciones de la producción, y menos se gaste el mismo dinero que antes en el capital variable, es decir, se gaste lo mismo o menos en salarios, en la compra de la fuerza de trabajo, diremos que la composición orgánica del capital es más alta. Sin embargo, si el empresario proporcionalmente se gasta más dinero en disponer de trabajadores que en mantener y mejorar la técnica, diremos que la composición orgánica del capital de esa empresa o de esa rama es baja. Antes de seguir con esto, que a mucha gente os estará explotando la cabeza, vamos a hablar de por qué se llaman así. El capital constante y el capital variable, como la mayoría de cosas de las que se estudian en economía, tienen un nombre por algo. Y es un nombre que es indicativo de su función respecto al valor que se genera en un ciclo de producción. Como ya explicamos en el vídeo de la plusvalía, que dejaré por aquí, el capital constante, es decir, las maquinarias, los combustibles, todo lo que no es la fuerza de trabajo que se aplicará después, no crean valor. Lo que hacen es transferir una constante de valor, transferir su propio valor a las mercancías. Lo que crea valor, lo que crea un valor nuevo, lo que hace variar el valor es la fuerza de trabajo. Por eso hablamos de capital constante, que lo que hace es transferir un valor, y de capital variable, que lo que hace es variar, o mejor dicho, añadir un valor nuevo en la producción. Recordad que una máquina por sí sola no añade ningún valor, necesita del trabajo humano que la ponga en conjunción con todos los elementos necesarios para producir la mercancía. Lo que hace que una mercancía valga un precio mayor a los elementos que la componen, al precio de los elementos que la componen, es que el trabajo ha hecho posible que esos elementos pasen a formar parte de una mercancía nueva. Eso una máquina sin la intervención humana no lo puede hacer. Y además hay muchas más cosas interesantes que, os repito, mirad el vídeo que subimos para entenderlo, que imposibilitan la idea de que una máquina pueda crear valor. El combustible por sí solo no genera un valor, si no lo metes tú en la máquina que va a hacer las operaciones que tú como persona has calculado y programado en esta misma máquina, que aplicará a unas operaciones encima de un producto de tu trabajo que posteriormente acabarás para poder lanzarlo al mercado. No se puede entender una cosa sin la otra. Esta división, como vemos, lo que nos permite es dividir los elementos del capital según su capacidad de añadir valor y por lo tanto de ser explotados. De esta manera podemos saber cuánto una empresa se gasta proporcionalmente en el ámbito técnico de la producción, que no aporta valor, lo transfiere pero no lo crea, y en el ámbito de la fuerza de trabajo. De esta manera también se podrá calcular la ganancia, que veremos más adelante. Cuanto más avanza el sistema capitalista y la competencia entre empresas les obliga a mejorar en su producción y a estar a la altura del mercado para seguir obteniendo beneficios, más aumenta la composición orgánica del capital, que recordemos que responde a la fórmula de capital constante dividido entre capital variable. Cuando decimos que aumenta la composición orgánica del capital, significa que más invierten proporcionalmente las empresas en mejorar técnica y productivamente la empresa, y sin embargo invierten menos dinero proporcionalmente en la explotación de la fuerza de trabajo. Esta es la base de la conocida tendencia decreciente de la cuota de ganancia, que veremos más adelante, un verdadero problema al que se enfrentan todas las empresas del mundo y que tienen que solucionar justamente aumentando aún más la explotación de los trabajadores. Para terminar con la división del capital, hay que entender que esta no es la única. El capitalismo también acepta otra división del capital que viene de la economía burguesa. La diferencia es que la economía burguesa no hace esta división que acabamos de explicar de la composición orgánica del capital, sino que tan solo hace una división del capital basándose en el capital fijo y el capital circulante. El capital fijo es aquel capital que transfiere por partes su valor a la producción. Es decir, en un ciclo productivo, ese capital no se consume del todo. Por ejemplo, si yo compro un taller por 100.000 euros, esos 100.000 euros no van a consumirse en un ciclo productivo. Cuando yo termine un ciclo productivo, por ejemplo, de un mes, una semana o un año, ese taller va a seguir allí y va a seguir sirviendo a la producción, por lo que transfiere su valor por partes. Lo que determinará la división de ese valor por partes será el tiempo de vida que le dé yo como empresario a ese taller. Si yo voy a estar un año en ese taller, no me sale rentable pagar 100.000 euros porque voy a tener que revertir esos 100.000 euros en las mercancías que produzcan ese año y tal vez no sea capaz de sobrevivir a costes tan altos. Aunque también es cierto que hay empresas que hoy en día lo pueden hacer porque disponen de suficientes medios para ello. Sin embargo, el capital circulante es el capital que sí se consume por completo y transfiere su valor a la mercancía producida.
Es decir, yo cuando gasto 5 litros de gasolina para producir un producto, esos 5 litros de gasolina se transfieren por completo a ese producto, pasará a formar parte de los costes de producción de ese producto. Cuando vaya a producir otro, tendré que coger otros 5 litros de gasolina y así constantemente. Esta división también se hace en las empresas para calcular las amortizaciones y los gastos que va a tener que ir haciendo el empresario para no tener pérdidas y obtener beneficios. Pero es una división un tanto engañosa, ya que solo se fija en esos ámbitos técnicos de la producción, pero sin embargo no diferencia los elementos del capital que sirven para aumentar el valor, es decir, la fuerza de trabajo, y los elementos del capital que simplemente transfieren su valor, que serían los medios de producción, el combustible, el capital constante. Como aclaración, decir que el capital constante y el capital variable hacen referencia a lo mismo que la división del capital fijo y el capital circulante en cuanto a los elementos que forman el capital, solo que la división es distinta. Mientras que como capital variable solo consideraremos los salarios gastados en fuerza de trabajo, como capital circulante, por ejemplo, no solo tendremos en cuenta los salarios pagados a los trabajadores, que también se consumen en un solo ciclo, ya que tú pagas para que trabajen durante un tiempo concreto y después vuelves a pagar para que sigan trabajando. El capital circulante también, por ejemplo, incorpora, como hemos dicho, los combustibles, la electricidad, etcétera, etcétera. Dejaremos aquí un esquema en el que se ven algunos de estos ejemplos y de cómo cada uno de los capitales abarca uno u otro. Lo importante es entender que son dos divisiones aceptables, pero que la división marxista nos permite ver cómo y cuánto se explota a los trabajadores. Y esta división realmente también se aplica en las empresas porque necesitan saber cuánto valor aportan los trabajadores al producto y si les sale rentable pagar más o menos a esos trabajadores y cuáles son las condiciones más idóneas para ello. La gente que haya visto este tema por primera vez sé que tendrá serias dudas sobre muchos conceptos que hemos nombrado, dejadlo en los comentarios y trataré de responder a todas ellas. Con este vídeo damos por terminada la introducción al capítulo en el que se habla del capital en el libro de Introducción al Comunismo, y en el siguiente vídeo hablaremos de algo imprescindible para entender cómo los distintos capitalistas consiguen repartirse la plusvalía extraída por tan solo algunos de ellos y así explotar como clase a la gran mayoría de la población, a los trabajadores. Hablaremos del ciclo y las formas del capital, así como de la reproducción simple y ampliada del capital. Dejad en los comentarios preguntas, cosas que os parezcan interesantes o que queráis aportar para poder comentarlo también en directos. La semana pasada hicimos un directo de economía marxista en la que estuvimos respondiendo a muchas de estas preguntas. Para mí es un placer poder seguir haciendo estas formaciones. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros, echadnos un cable en el Patreon, que aunque parezca mentira, no nos están financiando los masones ni los Illuminati, y necesitamos seguir tirando estos proyectos adelante. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.